La odontología neurofocal no es tan nueva como parece. La odontología neurofocal ya tiene algunos años. La realidad de nuestro país es que la información llegó un poquito tarde y lamentablemente no se ha podido, se está difundiendo muy lentamente. La odontología neurofocal básicamente trata una relación holística de todo el sistema estomatognático, o sea, toda la boca con sus anexos derivados, en una visión de unidad. O sea, nosotros vemos al ser humano como un todo integral, como una unidad. Y en base a eso pues podemos relacionar muchos de los eventos o acontecimientos que pueden pasar en boca, que pueden repercutir en cualquier lugar del cuerpo. Esa es la visión de la odontología neurofocal. En palabras más simples, está relacionada a algunas enfermedades que sí, podrían curarse a través de la dentadura. Exactamente. De hecho, muchas de las enfermedades, la mayor parte de enfermedades se originan por lo que nosotros llamamos campos de interferencia. Los campos de interferencia son sitios en los cuales el flujo de energía se interrumpe y pueden haberse órganos afectados en cualquier lugar, distancia del cuerpo, en cualquier sitio del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una pieza, un incisivo, por ejemplo, con una infección o con alguna alteración, puede recurrir ese problema a nivel, por ejemplo, de riñones o a nivel de aparato, del sistema ginecológico en la mujer, por ejemplo, ¿no? O a nivel de útero, a nivel de ovarios. Entonces, por ejemplo, si tenemos un absceso en un diente, puede tener un problema en vías urinarias, ¿no? Puede generar una inflamación renal crónica. Y esto muchas veces los pacientes no lo saben, y entonces se relacionan con otras causas cuando realmente el origen está en la boca. Eso hablando de un caso, pueden haber muchos más. Por ejemplo, si hablamos de caninos, puede haber un problema en el hígado y así sucesivamente. De hecho, todos los dientes están relacionados con todas las estructuras del cuerpo. No existe un sitio que esté aislado, porque nuestro cuerpo es un círculo donde comienza, termina. Entonces, ¿qué es lo que hace la odontología neurofocal? La odontología neurofocal trata la relación que tienen todas las estructuras de la boca con el sistema nervioso. Entonces, a partir del sistema nervioso, nosotros podemos restablecer o desinterferir cualquier alteración que hay en boca. De hecho, había un gran médico en la antigüedad que decía que las enfermedades se producen en el sistema nervioso y en el mismo sistema nervioso se las cura. Y eso es lo que hacemos nosotros. La odontología neurofocal lo que hace es encontrar dónde está el campo de interferencia que nos está produciendo un problema en cualquier lugar del cuerpo. ¿Quién la descubrió? Bueno, la cuna de la odontología neurofocal nace en Alemania hace más de 80 años. Realmente fue el doctor Ernesto Adler quien la impulsó, aunque los estudios preliminares ya lo hicieron otros científicos, pero él fue quien la potencializó, quien la desarrolló. Gracias a las experiencias de este médico, nosotros llegamos a tener información de su experiencia de más de 25 o 30 años en este campo. Entonces, él fue quien nos transmitió a nosotros esta información. Desgraciadamente es increíble, pero en la cuna que es Alemania, donde se desarrolló esto, todavía no ha llegado a tener el auge que debería. Más bien esto se ha difundido en otros países, como por ejemplo en América, en Sudamérica, tenemos en Norteamérica poco, en algunos países de Europa sí. Entonces llegó a través inicialmente fueron traducciones directamente hechas del alemán al castellano por un médico colombiano llamado el doctor Germán Duque Mejía. A él llegaron los escritos originales de Adler, escritos en alemán, y los tradujo al español. Entonces, a partir de esos escritos, tuve la fortuna de que llegue a mis manos esta información hace muchos años y comencé poco a poco a investigar y a poner en práctica con mis pacientes. Y he ido acumulando algunas experiencias en base a estos 22 años haciendo odontología neurofocal. Y después de esto yo llegué inclusive a tomar la decisión de escribir un libro que hace poco lo publiqué también. En ese tema, en la escritura del libro, este sería el segundo en el mundo porque muy poco se ha escrito sobre la odontología neurofocal. Sí, realmente, aunque parezca increíble, es la verdad, porque el doctor Adler, la última traducción, la última edición fue en el año 72 o 74, si no me falla la memoria. De ahí en adelante no ha habido más publicaciones sobre el tema. Estamos hablando de mucho tiempo a transcurrir, entonces hay cosas que en la época de él
obviamente la tecnología no era la misma de ahora y se ha ido descubriendo, se hacen tratamientos odontológicos que antes no se hacían y muchos de ellos vemos que también tienen el mismo problema de interferencias. Entonces yo logré resumir la experiencia mía con la que aprendí de Adler y lo hice a través del libro que hace poco lo publiqué, ¿no? Entonces aquí estoy narrando mis experiencias en este campo con pacientes y bueno, de todas maneras este libro para información es útil para personas y para colegas también que quieren aprender esta disciplina. Es bueno dar informar en vista de que la información es escasa, entonces un libro puede difundir mucho. ¿A qué se debe el hecho de que sea el segundo en el mundo? Porque eso significa de que no se está publicando ni dando la información sobre la odontología neurofocal. Exactamente, deberían haber muchas publicaciones, en verdad, pero yo pienso que, en mi caso, yo pienso que es un privilegio. Realmente me siento privilegiado de haber sido entre tantas personas, pues, tener el privilegio de que esa información haya llegado en mi tiempo y tal vez dedicarme más. No soy el único que hace odontología neurofocal, hay muchos colegas que la practican, pero yo pienso que las cosas así son, simplemente pues se dieron para mí y tuve ese privilegio. En el último congreso internacional fueron muchos los odontólogos de diferentes países que participaron y ahí se vendió el libro, se lo llevaron para sus países. Sí, precisamente en la Bienal Mundial de Terapia Neural Sigmund Künnecke y Odontología Neurofocal que hicimos en Quito en el mes de abril de este año, el mes de marzo, perdón, de este año fue el lanzamiento del libro. Y tuvo mucha acogida y ese libro prácticamente salió a la luz y muchos colegas de algunos países se lo llevaron. Entonces es como una semillita que se va sembrando y poco a poco pues dará sus frutos. Eso es lo que yo anhelo. Hablemos de las aplicaciones de la odontología neurofocal. Sí, en el campo médico hay muchas, realmente hay muchas y por eso es que uno tiene que enseñar a las personas. Uno tiene que dar a entender a las personas los beneficios que esto trae. Por ejemplo, es importante trabajar siempre con un médico. El trabajo tiene que ser en equipo porque la parte odontológica es fundamental, pero no lo es todo. El médico es quien lleva el registro del paciente en detalle, él sabe cuál es la situación del paciente. Entonces, esto se trabaja muy bien siempre en colaboración con el médico. De hecho, hay ciertos casos en que uno los puede resolver, pero en muchos casos debemos complementar con la parte médica. Hablemos, por ejemplo, si un paciente tiene un problema crónico en riñones, por ejemplo, y el médico ha estado durante mucho tiempo en terapias y sin ningún resultado, con mucho antibiótico, sus defensas han bajado, su sistema inmunológico ha bajado. Entonces llega un momento en donde muchas veces el médico ya no le da esperanza y dice, bueno, siga tomando de por vida a estos medicamentos porque eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Y llega, por ejemplo, por casualidad a mi consulta y yo veo un diente que tiene un proceso, un problema, entonces yo le pregunto, simplemente, ¿usted tiene un problema en riñón? Me dice, sí. Digo, muy bien, ¿y cómo se presentó? ¿Desde cuándo? ¿Este diente qué tratamiento ha recibido? Y empiezo a formar mi esquema de ideas. Entonces cuando ya tengo más o menos una idea de lo que puede estar pasando, hago una comprobación, digo, de pronto este diente pudo haber afectado, o sea, determinamos que la causa realmente está ahí, entonces extraemos el diente y el paciente se recupera. Esa es la aplicación más práctica. Entonces hay pacientes que han pasado en consultorios durante muchos años sin una verdadera solución a sus problemas y en el sillón de odontología se ha resuelto muchos casos. Esas serían las aplicaciones más reales. De muchas maneras, no solamente hablemos de otros campos como los terceros molares, los tratamientos de conducto, ¿no? Degeneran muchísimas situaciones, dolencias y enfermedades en pacientes. ¿Influyen en el carácter también? Por supuesto. No nos olvidemos que el ser humano es una unidad, está formado por básicamente una unidad, lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces no podemos aislar la parte física de la parte mental ni la parte espiritual, es una unidad completa. Entonces un estado, por ejemplo, un problema puede ocasionar cambios en la personalidad, por ejemplo. Personas que se desequilibran, tienen variaciones en su estado anímico, entran a veces en estados realmente de depresión muy fuertes. Entonces, por supuesto, esta es otra de las cosas importantes que hay que anotar. Muchas veces en la medicina tradicional
se trata la parte física, casi siempre la persona, pero muy poca importancia se da a la parte emocional, y realmente es en la parte emocional, en el área emocional, donde se desarrolla la mayor cantidad de enfermedades. Realmente las enfermedades, la mayor parte son psicosomáticas, es decir, que las traemos nosotros mismos, las traemos por nuestros pensamientos, los traemos por nuestros estados de ánimo, por nuestros impactos emocionales. Entonces, esos impactos emocionales son los que uno debe abordar allá, o sea, debe borrar esos impactos emocionales, debe equilibrar la parte emocional de la persona. Las enfermedades son parte de la ciencia de la vida, porque nosotros vemos al ser humano como un ente vivo, no lo vemos como algo que simplemente que está ahí. Nuestra visión es mucho más holística, mucho más completa. Le abordamos a la persona desde cómo está emocionalmente, cómo está anímicamente, cómo está su vida, cuáles son sus ideas, qué es lo que quiere, cómo se siente, y luego comenzamos a analizar otros aspectos más. Entonces la odontología neurofocal forma parte de ese entorno, es un complemento importantísimo para la parte médica en conjunto.